Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad, tu bendición en que nos permites cantarte, adorarte, manifestar con nuestras voces, con nuestro corazón, el reconocimiento de que tú eres nuestro Dios, que tú nos has rescatado y que estamos en tu presencia adorándote, reconociéndote como el dueño de nuestras vidas, como acabamos de cantar, como nuestra porción. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en este tiempo para declarar tu palabra y que nos ayudes también, Señor, en la aplicación y la obediencia para nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, por el consejo de tu verdad y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta también. Bueno, ya tenemos muchos aparatos aquí. Nos ubicamos aquí en Primera de Corintios 16, hermanos, por favor. Habiendo considerado el impresionante tema, ¿no?, de la resurrección de los creyentes, habiendo considerado también no solamente la resurrección de vida, como ya llamó el apóstol Juan, sino también la resurrección de condenación y el terrible juicio que espera a los incrédulos. Ahora el apóstol concluye esta primera carta a los Corintios respondiendo a una pregunta también respecto a las ofrendas. En ese sentido, las ofrendas, como está indicado aquí en el versículo 1, se colectaba, ¿no? Cada primer día. El apóstol habla específicamente también de las ofrendas que se habían de mandar como ayuda a los hermanos que estaban en Jerusalén, hermanos pobres, ¿no? Dice el apóstol, los menciona solamente como a los santos que están en Jerusalén, y en otro pasaje, como vamos a ver enseguida, los menciona ya directamente como pobres, ¿verdad? Entonces, bueno, de trata este capítulo 16. Así que, bueno, ellos le habían preguntado al apóstol Pablo acerca del matrimonio en el capítulo 7, acerca de lo sacrificado a los ídolos en el capítulo 8, y en cuanto a los dones espirituales, capítulo 12 y 13. Y sin duda le habían preguntado también sobre la resurrección. Y ahora la pregunta es sobre las ofrendas. Así la parte inicial en el versículo 1 dice, en cuanto a la colecta, a la ofrenda para los santos, ¿verdad? Así, la primera parte, recordamos, ¿no?, que ya se había mencionado en Hechos 11, sin perder ahí el pasaje de Corintios. En Hechos 11 se nos recuerda en el versículo 27, dice que en aquellos días, dice, descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Como sabemos, hay dos Antioquías, esa es la Antioquía de Siria, ¿verdad? La otra Antioquía estaba un poquito más arriba, la Antioquía de Pisidia. En este caso es Antioquía de Siria, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual, dice, hubo en los tiempos de Claudio, del emperador Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, como vemos, aquí está pronosticado esta hambruna que se dio en este tiempo. Este señor Claudio, el emperador romano, gobernó alrededor del año 41 al 45 después de Cristo. Entonces aquí vemos que esta profecía de Agabo, se acabaron las pilas. No, es que suena, hace un poquito de bocina.
Hagan de cuenta que estamos viajando para llevar la ofrenda. Entonces, este emperador romano, es del 41 al 45. Parece que esta es la hambruna a la que se refiere Lucas. Este, entonces, esta situación despertó en primer lugar aquí el deseo de los hermanos de Antioquía de Siria, la iglesia donde se congregaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, todavía no era apóstol, pero vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Saulo de Tarso estaba llamado a ser apóstol, ¿no? Quienes determinaron, estos hermanos de Antioquía de Siria determinaron enviar la ayuda, el subsidio o socorro es llamado a los hermanos de Judea para apoyarles. Entonces, debemos notar que esos hermanos de la iglesia de Antioquía enviaron su ayuda conforme a lo que nos dice en el 11:29. Esto lo vamos a ver un poquito cuando veamos el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, pero aquí vemos en el versículo 29 de Hechos 11, donde estábamos, Hechos 11:29, y vemos, ahí dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces, a veces algún hermano puede decir, pues yo voy a pedir un préstamo de 100,000 para enviarles a los hermanos, y luego no tiene para pagar el préstamo, ¿no? Entonces, dice que damos conforme a lo que tenemos, ¿no? No de otra manera. En alguna ocasión, sí, no te preocupes, en alguna ocasión, esta es una administración extraña de una iglesia que no voy a decir el nombre, pero hablaba a un hermano que se encargaba de la tesorería y le indicaba eh, que necesitaban dinero, ¿no? Necesitaban, por decir, 10,000 pesos. Entonces, digo, ¿y cuánto tienen en la tesorería? Dice, no hay tanto, pero él sabrá cómo le hace, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente así no se administra el asunto, ¿no? Podemos dar de lo que tenemos, no es decir, si tú no tienes, pues te tocó a ti, ¿no? Tú estás administrando ahorita la ofrenda y te toca dar tanto dinero, ¿no? Entonces, claro que no se maneja así. Entonces, sin embargo, bueno, entonces mandaron esta ofrenda para apoyar a los hermanos. Debemos notar que estos hermanos de la iglesia de Antioquía pues enviaron su ayuda conforme a lo que cada uno tenía. No hubo necesidad de que pidieran préstamos en la caja, todavía no había caja Libertad, todavía no había esos lugares, ¿no? Este envío lo hicieron, dice, por medio de Saulo y Bernabé y fue entregado a los ancianos. Este es con la idea de distribuir, con la idea de ayudarles, ¿no? Aquí tenemos tesoreros que, de acuerdo a la decisión que tomara la iglesia, se distribuiría o se manejaría una ofrenda de esa naturaleza, ¿no? La decisión es de la iglesia y los tesoreros solamente son los que distribuyen, ¿verdad? Así, no sabemos a ciencia cierta, hermanos, si recordamos, sin perder ahí su lugar de Corintios, estamos en Hechos, vaya Hechos 4:34, porque recordará usted que en la algarabía, en el avivamiento inicial en la iglesia, en Hechos 4:34, se nos indica que no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según había menester, según la necesidad. Entonces, no sabemos, yo supongo que había muchas personas ahí en la iglesia en Jerusalén inicialmente. Entonces, pues yo creo que se fueron vendiendo las casas y se fue repartiendo todo hasta que se terminó, ¿no? No quisiera yo pensar más allá de lo que no dice aquí, ¿verdad? Entonces, finalmente,
pues de todos los hermanos que había, probablemente había muchos que tenían propiedades y se fue acabando, se fueron acabando los recursos. Algunos calculan, no sé, hablan de miles de miembros en esa iglesia, ¿no? Entonces, para estarle dando de comer a todos así, y vendiendo casas, pues finalmente se van a acabar las casas, ¿verdad? Y se va a acabar el dinero. Y si son tan dragones así como aquí nosotros, pues a lo mejor nos hubiéramos acabado más rápido el dinero. El asunto es que se acabó la provisión y vino esta hambruna. En los escritos del historiador Flavio Josefo habla de una hambruna en Judea, no sabemos específicamente si fue esta, donde muchas personas murieron por falta de dinero para comprar los alimentos, ¿verdad? Entonces, se puso duro el asunto, la hambruna. En realidad, sabemos, ¿no? Por la historia que Jerusalén padeció mucho, ¿no? Como estamos escuchando en este caso, las hambrunas padeciendo y después finalmente hasta la caída en el año 70, ¿verdad? O sea que fue como yendo a un clímax hasta que finalmente cayeron, ¿no? Vemos también en Romanos 15, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, a partir del versículo 24, el apóstol, aunque nunca se le cumplió el sueño, dice: cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Sí, sigue diciendo hasta el 28, más ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. Y vea, aquí está hablando, no sé cuántas colectas se harían y cuántas veces lo mandaría, ¿no? En este caso, Pablo está hablando, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien. Las iglesias que estaban en Macedonia serían Filipos, Tesalónica, Berea, y las iglesias de Acaya sería la propia iglesia de Corintios y la iglesia de Cencrea. Si ustedes consultan sus mapitas, ahí está donde estaban distribuidas las iglesias. Entonces, estas iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Cencreas, aportaron, ¿no? Dice Macedonia y Acaya, es la parte de que hoy sería Grecia, en Acaya y Macedonia, la parte norte de Grecia, ¿verdad? No sé qué esté ahorita, como se han movido tanto los lugares ahí. A ver, los que son expertos en geografía, supongo que sea no sé, por ahí de andar Yugoslavia o algunas cosas así en esa zona, ¿no? En la parte norte de lo que es Grecia, lo que es Macedonia. Bueno, lo investigamos por ahí, ¿no? Más adelante. Entonces, Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta aquí está mencionando, para los pobres de los santos que están en Jerusalén. O sea, aquí ya menciona directamente, ¿no? Que había pobreza entre los hermanos, porque les pareció bueno, y dice, son deudores a ellos. El asunto dice: si los gentiles han sido hechos partícipes o participantes de sus bienes espirituales, sabemos que Dios entregó primeramente la palabra a Israel y por ahí ha sido conducido el hilo de la verdad hasta que llegó a nuestros días, notificándose, ¿no?, que también a los gentiles había dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces así llegó la palabra y se difundió entre los hombres gentiles. Algunos dicen: ¿y por qué tenemos que agarrar una religión de Israel? ¿Y por qué, si nosotros no tenemos nada que ver con Israel? Por la palabra, Dios quiso conducir la palabra a través de esa nación insignificante y traerla ahora a nosotros, ¿no? Lo cual es una maravilla. Y como somos participantes de esa bendición, la palabra de verdad, dice entonces, si ellos nos han dado el beneficio de la palabra, o sea, nosotros hemos de darles los beneficios que sirven a lo material, ¿no? Deben también ellos servirles en las necesidades de la carne, ¿no? Carnales. Así dice el apóstol. Así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España,
Note que de hablar de una colecta, de una ofrenda voluntaria para ayudar a una iglesia, pasa a hablar del mismo tema llamándole como un fruto. Y lo entendemos de esta manera, es un fruto espiritual, ¿no? La bondad, el amor, la misericordia hacia otros para suplir las necesidades, en este caso económicas o materiales que ellos tuvieran, es considerado como un fruto. Entonces es una gracia de parte de Dios, ¿no? Esta colecta era pues para ayudar a los pobres. A veces nos sentamos a la mesa, ¿sí? A lo mejor cualquiera de nosotros y no nos falta nada, ¿verdad? Y el menú preferido de las familias con muchos niños o jóvenes pudiera ser las pizzas, ¿verdad? Y estamos comiendo pizzas cada rato, pero no nos informamos o no sabemos si quizás otros hermanos no les alcancen ni para tacos o para frijoles, ¿no? Entonces, es interesante cómo aquí, a pesar de que no había internet, ¿no? O sea, había necesidades y se comunicaban y llevaban la ayuda para los hermanos que tenían necesidad. Casi no quisiera decir esto, pero algunos hermanos han pensado, dicen, no, ahí donde está el hermano X, de ahí de Calesa, ahí hay puros hermanos bien, bien billetudos, ¿verdad? Este, yo creo que no es así, ¿verdad? Yo creo que Dios ha prosperado a cada persona y es que ando ahí atorado un poquito. En algunas iglesias hay tanta necesidad o pudiera haber más necesidad de lo que hay en nuestra asamblea, ¿verdad? Aquí el Señor ha prosperado y tenemos por la misericordia de Dios ha habido hermanos en la historia de esta iglesia que han sido capaces de donar y de dar de lo suyo para que, por ejemplo, contemos, muchas personas se quedan sorprendidas de que este lugar sea un lugar propio. Y esto es por la bondad de Dios, ¿verdad? Porque hubo personas que tuvieron un buen corazón y dijeron, vamos a cooperarnos y vamos a comprar este lugar. Así como ha habido, si ustedes ven que está muy pintadito y todo, aquí estamos muy cómodos, ¿no? Hay que agradecer a Dios que hay hermanos que se han esforzado para que este lugar tenga comodidades, ¿no? Las sillas, dicen algunos, oye, ahí tienen unas sillas bien suavecitas, y está uno, hasta medio se quiere dormir ahí en el culto, ¿no? Entonces, no se vayan a dormir, hermanos, pero esto es por la bondad de Dios, hermanos. Dios ha prosperado a los hermanos y los hermanos han participado con su propio trabajo, con sus propios bienes. Y es así que tenemos un lugar donde no tenemos que pagar renta, donde no tenemos que estar pensando, ya nos llega otra vez la renta, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Ahora estamos pensando expandirnos un poquito, ¿no? Pero hay que recordar esta historia porque hay que dar gracias a Dios que Él ha provisto, ¿no? Siempre hay personas bondadosas que de todo su corazón ponen los medios para que se den. Aquí la mayoría, especialmente los más jóvenes, pues no conocieron esta historia. Ya quedamos realmente poquitos. Los que vean de cabello canoso o sin pelo, esos somos los más antiguos. Entonces, más o menos, nosotros conocimos la historia. No es para presumirles, pero los colados de esos lugares que están ahí fueron puestos por mano de obra de los propios hermanos, ¿no? Todo lo que se podía hacer por parte de los hermanos era realizado, ¿verdad? Desde ayudante de albañil hasta maestro botero y así, ¿no? Entonces, fue muy bonita esa época también. Comenzamos aquí con un piso, o sea, de tierra, después fuimos poniendo un firme y así sucesivamente. A algunos de ustedes ya les tocó ya ver un poco más cómodo todo, ¿verdad? Pero así ha sido. Entonces, aquí en el libro de Romanos 15, versículo 24, nos dice pues que Pablo deseaba ir a España y así dice, poder predicar en ese lugar, lo cual nunca se le dio, ¿verdad? Dice, más ahora parto a Jerusalén a ministrar a los santos. Este,
haciendo esta colecta, versículo 26, una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Entonces, en este caso, a veces pensamos que hay pobres agrupaciones donde hemos llevado ropa, donde hemos tratado de ayudar. Sí, aquí en este caso se trataba de los creyentes de Jerusalén, ¿no? Les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles nos han hecho participantes de esos bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando hubiere concluido esto, les hubiere consignado ahora lo llama fruto, un fruto, porque es una acción del corazón de los hermanos que están dando esa ofrenda. Es una gracia, ¿verdad? Sí, a veces decimos que hace muchos años también se hizo otra cooperación cuando fue aquel temblor desastroso, recordarán los más antiguos, ¿no? En Oaxaca, cómo las iglesias, nuestras iglesias hermanas en diferentes lugares, nos unimos para enviar apoyo. Estuvimos enviando apoyo por algunos meses para los hermanos, ¿no? Porque todo se destruyó ahí, en este caso, en algunas zonas en Oaxaca, ¿no? Bueno, entonces el apóstol habla de cómo esas iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea y de Acaya, que era Corinto y Cencreas, tuvieron a bien participar en la colecta para ayudar a los pobres que había allí en Jerusalén. En este pasaje, el apóstol, como estamos escuchando, menciona a estas iglesias, las iglesias gentiles, como deudoras a la iglesia de Jerusalén, porque ahí empezó todo el movimiento, ¿verdad? De ahí empezó el desarrollo, el enviar, la persecución hizo que los misioneros fueran a uno y otro lugar y fueron predicando y sembrando las iglesias en distintos lugares. Los gentiles fueron hechos partícipes, dice, de los bienes espirituales a través de esta iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, era correcto que ahora los gentiles enviaran apoyo y ayuda para ellos que tenían la necesidad allí mismo, ¿no? En Jerusalén. Esta ofrenda pues es llamada también fruto porque es una manifestación de amor y bondad de parte de las iglesias. Podemos decir que es una muestra de gratitud. Como Dios nos ha provisto, entonces somos agradecidos. Siempre vamos a poner este tema ya cuando vayamos en 2 Corintios, pero es como un termómetro. Algunos hermanos, ministros experimentados, hablan de que siempre la ofrenda es como un termómetro del estado espiritual de la iglesia, ¿verdad? Sí, cuando se caen las ofrendas, pues algo está pasando, ¿no? Porque los que ofrendan estamos aquí. Quiere decir que no estamos tan agradecidos, quiere decir que no estamos tan bondadosos, quiere decir que nos agarramos la bolsa para, como dicen en el mundo, no traigo, pero no presto. Entonces, si no queremos soltar, traigo, pero no suelto. O sea, no sabes si soltar de suelto de cambio o que no quieres soltar, darle al otro, ¿verdad? Entonces, traigo, pero no suelto. Y a veces, gracias a Dios en esta asamblea, pues es otra de las cosas que debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque las ofrendas se han mantenido, han sido suficientes para estar proveyendo los gastos de la obra misionera en otros lugares, de apoyar a iglesias que están en formación, de apoyar a iglesias que están en transición, una transición que nosotros tuvimos hace muchos años, la transición de la doctrina antropocéntrica arminiana al verdadero evangelio, ¿verdad? Lo cual siempre trae dificultades en una iglesia. Salvo que no se diga nada, pues entonces hay personas que pueden ni darse cuenta, ¿no? Aparentemente. No voy a mencionar nombres, pero hay iglesias donde ha habido una transición y se los comento así, no ha habido ni un solo conflicto cuando pasaron de arminianos de la gracia, ¿no? O calvinistas. No quiero usar casi ese nombre, pero bueno, ya lo usé. Entonces, ustedes pueden pensar en eso, que en una asamblea arminiana cambie y se cambie la doctrina y se hable de la gracia y de la depravación total y que no nos salva el libre albedrío y todas esas cosas y en la iglesia no pase nada.
pudiera ser posible, se los dejo a su criterio, ¿no? O sea, a mí se me hace como algo asombroso, ¿no? Casi, casi mágico cuando alguien me ha contado alguna vez alguna historia de esas, porque casi la mayor parte de las iglesias siempre tienen conflictos, porque hay personas que tienen su mentalidad y dicen, no, pues yo puse aunque sea el punto 0,00001, pero yo puse algo para mi salvación, ¿no? Mi decisión, pasé al frente, me humillé, y entonces pues, hay que darle el punto 0,00001 que dice de gloria de su salvación. Ya Dios no se llevaría la gloria completa de esa persona en la salvación, ¿no? Sino que sería Dios y tendría que decir la persona y yo, ¿no? ¿Quién se atreverá a decir eso? No lo sé, ¿verdad? Pero qué error tan grande, ¿no? Aunque sea mínimo, tienes de qué jactarte, ¿no? Va en contra del concepto de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te jactas? Tú no pusiste nada, la salvación vino a ti de gratis, Dios te buscó, la historia de cada uno ha sido, de cada uno de nosotros ha sido así. Nosotros no buscábamos a Dios, Él se presentó y nosotros todavía como que nos hacíamos de lado y no queríamos y nos íbamos, así como que no queríamos nada, ¿verdad? Y finalmente Dios obró y nos trajo. Bueno, así el punto, los gentiles hemos sido hechos partícipes de los bienes espirituales desde el tiempo de la iglesia de Jerusalén. Éramos paganos, éramos idólatras. Algunos dicen, no, mejor nos hubieran dejado como estaban. La historia de México es terrible, hermanos. El Evangelio llegó primero a la parte norte de nuestro país, en Estados Unidos, y luego cuando quiso descender no hubo entrada, no hubo manera de que entrara el Evangelio. Le rodearon y llegó primero el Evangelio a Guatemala que a México, porque aquí es un bastión del catolicismo, un bastión de la idolatría. No se permitía la entrada de la verdad a nuestro país, no se permitió durante muchos años y el Evangelio corrió en las partes, en América Central, vamos a decir así, y aquí en México igual todos acendrados en la idolatría, ¿verdad? Lo que ha traído desgracia a esta nación. Y por muchos dicen, no, ¿cómo allá en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos hubo un despertamiento y un avivamiento y la verdad liberó a esos países en todos sentidos, aún en lo económico. Y mucha gente no lo relaciona, pero entendemos que la maldición de este país, la mayor maldición, no voy a decir, no voy a hablar de política, me detengo, ¿no? Pero la mayor maldición no es la política, la mayor maldición es la idolatría de este país, ¿no? Entonces debemos sumar fuerzas, seguir predicando y llevando el evangelio a otros lugares. Bueno, es una muestra de gratitud, pues, la manera como cada uno participa. En este pasaje tenemos también la ratificación implícita. Vean el versículo 2. Dice, estamos en Primera de Corintios, regresamos a Corintios 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y aquí tenemos también en este pasaje una ratificación implícita del día de reunión de las iglesias. Sabemos que viene la línea por el judaísmo que guardaban el sábado, no eran sabáticos, sabatistas o como quiera usted llamar, ¿no? El séptimo día, a partir de la resurrección de Cristo. Sí, al tercer día, el domingo, entonces las iglesias cristianas comenzaron a reunirse en este primer día. No hay ningún versículo en la Biblia que diga, porque a veces platicando con sabatistas o con otras personas nos dicen, pues enséñame dónde dice que cambió de sábado a domingo. No hay un lugar que diga, y entonces las iglesias cambiaron de sábado a domingo. Lo que hay son como aquí, en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros
aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Entonces, aquí tenemos, este principio se llama la idea de que debemos entender lo implícito por lo explícito. Está medio complicado el término, ¿verdad? Lo implícito que es que se reunían cada primer día de la semana. ¿Sí? Aquí no dice que se reunían el domingo ni que habían cambiado. Entonces debemos de entender lo implícito por lo que está manifestado. ¿Qué está manifestado? Cada primer día de la semana, cada uno. Era el día que se reunían, es el día que nos seguimos reuniendo nosotros, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada reunión, ¿no? Celebramos que Cristo vive y que ha resucitado, ¿sí? Y que ese evangelio ha impactado en nuestras vidas, perdonando nuestros pecados, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es el asunto. Al ser el día cotidiano de la reunión el domingo, el primer día de la semana, conmemorativo de la resurrección de nuestro Señor, este principio pues es llamado en teología entender lo implícito por lo explícito. Evidentemente la ofrenda, vamos a ir señalando cuando lleguemos al 8 y 9 de Segunda de Corintios, la ofrenda, hermanos, es personal, dice cada uno, es algo personal. La ofrenda debe ir también en un sentido proporcional, es decir, cada uno va a dar de acuerdo a como Dios le haya prosperado. Hay personas que son muy prosperadas, otras que son menos prosperadas, pero todos comemos, ¿verdad? Eso sí, no falla. Entonces, seguramente Dios nos prospera y podemos participar. Ya la bondad del corazón dirá, tenemos ejemplos extremos, ¿no? Donde hay personas, hemos conocido personas que solamente trabajan. Era una persona, ¿sí? Trabajaba él y todo lo que ganaba era para la obra. Era una persona acomodada, no voy a decir el nombre de esa persona, ¿sí? Pero era de un país del otro lado del Río Bravo, del norte. Y esa persona trabajaba y tenía su equipo y su cuadrilla y todo, y trabajaba, y todo lo que salía, él no daba una ofrenda, como dicen, de acuerdo a la ley, ¿no? Su diezmo, ¿no? Daba todo, ¿sí? Y él tenía los medios para vivir, aparte, pero trabajaba para dar. No sé si me explico. Entonces, bueno, cada quien, ¿no? Finalmente todo lo que traemos aquí, lo que tenemos aquí, aquí se va a quedar. ¿Sí? Cuando digan, a ver, usted era creyente, sí, ¿y cuánto invirtió en la causa del reino? ¿Es obligatorio el diezmo? Y algunos empiezan como a querer hacerse para un lado y para otro, así, a ver si libran ¿sí? A ver si se salvan, ¿no? ¿Sí? Y dicen, no, nosotros no somos legalistas, cada uno, y algunos pasan y echan 2 o 3 monedas, ¿no? O sea, hermanos, ¿cuánto vale la salvación de su alma? Tenemos que considerar en eso, ¿no? Entonces, ellos eran muy dadivosos, ¿no? Solamente, no solo tenían para la ofrenda cotidiana, pero enviaban dinero para suplir la necesidad de los hermanos en Jerusalén. La ofrenda, pues, debe ser en proporción a la prosperidad que Dios nos conceda. Además de personal y proporcional, se requiere que el mayordomo sea honrado. Así, Pablo dice, voy a ir y voy a llevarnos, si la ofrenda es digna, dice en la versión antigua, ¿no? En el versículo 4, si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. O sea, y el sentido es, si fuera una ofrenda muy grande, entonces iba a ir el propio apóstol, ¿no? Me explico, resaltando este asunto. Vean ustedes, son una muestrita aquí, segunda de Corintios 8:20. Evitando, dice, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 20, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres.
O sea, cuando hablamos de que la ofrenda, el dinero se tiene que contar, se tiene que llevar un registro. Si se diese una ofrenda fuerte o grande, se tiene que igual contabilizar. No, no podemos decir, no, pues, hermano, que si alguien nos empieza a decir, ¿qué tienes dudas de mí? Soy cristiano. No, está bien, eres cristiano, no tengo ninguna duda. Pero el dinero se cuenta y el dinero se maneja. O sea, si desaparecemos el Instituto de la Transparencia, nos vamos a meter en problemas, ¿no? Este, obviamente, ¿qué quieres hacer para desaparecer donde se transparentan todas las cosas, ¿no? Sí, sí, estamos bien. O qué no confías en mí? O sea, si el tesorero te dice, ¿o qué no confías en mí? No entrego reporte, ¿no? Y entonces tenemos que seguir ofrendando sin reporte. Vamos a empezar a pensar que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, sin mencionar a nadie, sabemos que cada uno de nuestros hermanos, agraciadamente, ahora sí, no hubo un tiempo en que nos descuidamos en esa parte, y no digo que haya habido faltantes ni nada, Dios me libre de eso, ¿no? O sea, pero de que pudiera haber habido, pues pudiera haber habido, y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había reportes. Entonces, hermanos, tenemos que ser juiciosos en ese sentido y delicados, ¿no? Así había un joven que se encargaba de la caja en una fábrica que trabajé y siempre decía, el dinero se cuenta. Así hablaba con esa, así. Nos daba mucha risa. Pues, sí, aquí está, te doy 50, ¿no? No, dice, espérate, déjame contar ese, porque el dinero se cuenta. Y era muy chistoso porque hablaba así, ¿no? Y sí, ¿no? Si te dan 48 en lugar de 50, ¿qué vas a hacer? Entonces lo tienes que contar. El dinero se cuenta. Es honestidad, es transparencia para que no, yo no los agarré. No, ¿tú crees que yo los agarraría? No, no, aquí no se trata de si creemos que el otro los agarraría o no, si los entregaría completos o no. El dinero se cuenta y se maneja en una forma que transparente. Entonces, bueno, esta es la razón de que nuestro hermano nos manda cada mes. Así se manejó el dinero y así ocurrieron las cosas. Estos son los gastos. Entonces, debe existir honradez, transparencia, rendición de cuentas. Y en el caso de 1 Corintios 16 que nos ocupa, se designaban las personas y en su caso el propio apóstol sería parte del testimonio de entrega de la ayuda, ¿no? En nuestro caso, las cuentas se firman y las firmas son de parte dos personas encargadas en la tesorería, ¿verdad? Cuando uno de ellos no está por alguna razón, entra otra persona de la membresía de la iglesia para contar y firmar con el otro, ¿verdad? Contando. Primera de Crónicas 29. Cuando lo pensamos bien, Primera de Crónicas 29, 11, versículo, versículo 11 al 14, nos dice aquí la oración de David. Dice, asimismo holgóse mucho el rey y bendijo desde el 10 y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, de uno a otro siglo. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino y la altura de todos los que están por cabeza, y las riquezas y la gloria que están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, hablando de la ofrenda que se dio para la construcción del templo y todo eso? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos,
Este es el asunto, ¿no? La definición, ¿qué es la ofrenda? Nosotros participamos de lo que Dios nos da, pero en realidad todo es de Dios. ¿Sí? Nosotros cuando llegamos nos recuerdan siempre nuestros padres, ¿no? Cuando venían, yo le buscaba la torta, le levantaba el brazo, y ve que dice que traen una torta, el niño, no trae ninguna torta, no traía nada, ¿verdad? Entonces, estoy bromeando en esta parte, ¿no? Y en realidad nuestras ofrendas son voluntarias y el entendimiento es que de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo en realidad. Entonces, esto nos viene a colocar a nosotros como que si lo que tenemos no es nuestro, sino de Dios, entonces, ¿qué somos nosotros? Mayordomos que administramos lo que le pertenece a otro. Administramos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestro dinero, todo es lo que Dios nos ha dado y nosotros somos administradores. Entonces, si como administradores somos medio coyotes, medio tramposines, hermanos, vamos a rendir malas cuentas, ¿verdad? Entonces, en esta parte dice David, muy certero, dice, no, ¿qué tenemos? No trajimos nada. De lo recibido de tu mano te damos. En realidad todo es tuyo. Yo me voy a ir y todo es tuyo. Entonces, ¿cómo maneja usted lo que es de Dios, no? Ya hemos visto personas que en la escritura, lo veremos en otra ocasión, pero hay administradores, ¿no? ¿Qué pasó con este administrador? No, pues, pensó que la caja era de él y se agarró gaste y gaste. Híjole. O pensó que todo eso le daba lo suficiente para levantar el pecho y decir, ya viste cuánto. O sea, te ufanas y te enorgulleces de lo que eres mayordomo. O sea, tú no eres el dueño. ¿Quién es el dueño de todo? Es Dios. Entonces solamente somos mayordomos. ¿Cómo eres el mayordomo? Hay jefes, supervisores y así que se encuentran en las empresas. No, este cuate es, híjole, es un hígado, no administra bien, te está molestando todo el tiempo. ¿Cómo somos nosotros como mayordomos de Dios? Nos tienen que estar, híjole, siento como que se necesita. Lo que tengo guardado para la ofrenda. No, bueno, luego lo repongo. Pues no que estaba guardado y era para Dios. Y luego ya reponlo, para no decir que no lo repusiste. ¿No? ¿Quién te vio? Tú eres el administrador. Tú y yo somos mayordomos. Cuidado cómo manejamos las cosas, ¿no? Porque nos pueden hacer un arqueo de caja y nos pueden hacer un análisis de cómo participamos y pudiéramos salir con faltantes. ¿Cómo se nos denominaría ahí? No lo quiero decir, es una palabra muy fuerte, ¿sí? Relacionada con el octavo mandamiento, para los que se lo saben así, como debe de ser, ¿verdad? ¿Cuál es el octavo mandamiento? El que sigue del 7, para no, para no caer para no hablar de que son rateros, ¿no? Ay, ya, perdón, se salió sin querer, ¿no? Entonces, somos mayordomos. Al final de nuestra vida daremos cuenta de nuestra mayordomía, de lo que hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. En segundo lugar, se nos dice también del versículo 5 al 9 en Corintios 16, donde estamos terminando esta carta, los planes de Pablo, de acuerdo al versículo 8, 16:8 de Primera de Corintios. Dice Pablo, empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esto nos da la idea de cuando escribió la carta, ¿en dónde estaba? Estaba en Éfeso, ¿verdad? Estaré ahí en Éfeso. Pero sus planes era visitar, desde el versículo 5 en adelante dice, iré a vosotros, pero cuando hubiere pasado por Macedonia, porque la parte norte otra vez, ¿no? De Grecia, porque por Macedonia tengo que pasar.
hasta el versículo 9, y podrá ser que me quede con vosotros o aún todo el invierno, ¿no? Para que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. En este caso, el propósito de Pablo es: voy a pasar y me voy a estar ahí con ustedes después de estar en Macedonia. Y después, ¿a dónde viajaría? Su tercer viaje misionero fue directo hacia Jerusalén. ¿Qué iba a hacer a Jerusalén? A dejar la ofrenda que llevaba, ¿verdad? Entonces, así el punto dice: porque no os quiero ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, ¿no? Esta parte, sí, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, ¿no? Está en Éfeso. ¿Se acuerdan que dice en otra parte: peleé en Éfeso como contra fieras, ¿no? Estaba duro el jaloneo ahí para predicar el evangelio, pero el propósito de Pablo pues era llevar a cabo el proyecto. Entonces, su plan era visitar primero Macedonia, es decir, la iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea, y luego pasar a Corinto y quedarse hasta febrero, hasta marzo, ¿no? Que llegara la primavera y ya entonces aquí con nosotros, ¿verdad? Pero mientras estaría en Éfeso, porque le parecía que había oportunidad de predicar el Evangelio. Podemos notar que Pablo tenía proyectos, no daba paso sin guarache, no iba recorriendo las iglesias que ya había plantado, y para afirmarlas en la doctrina, para enseñar cosas que faltaren. Este, Finalmente, el plan está sujeto a algo muy importante, ¿no? En el versículo 7 nos dice: "Oh, esos son mis planes, ¿no? Pero si el Señor lo permitiera", ¿no? Y esa anotación es súper importante, ¿no? Porque nosotros podemos proyectar, planear, pero usamos esa palabra, espero que no sea automática, ¿no? Pero sí, cuando hacemos un proyecto: bueno, si Dios permite, en tal fecha vamos a viajar, ¿no? Por ejemplo, estamos visitando las misiones que están en formación, las iglesias, ¿no? En Juquila y en Tabasco. Y si Dios permite, estamos viajando cada 4 meses, ¿verdad? Como ustedes pueden notarlo, ¿verdad? Cada 4 meses a Tabasco, cada 4 meses a Juquila. Un mes vamos a Tabasco, el siguiente mes vamos a Juquila, y al 4 meses y otra vez. Es muy distanciada la visita, porque estamos esperando un voluntario que quiera quedarse allá como misionero, algún otro voluntario que no esté ya trabajado, que esté más joven. No queremos, ya se agacharon, ya hay algunos que luego se agacharon. Como dice Santiago, recordando por favor Santiago 4, versículo 13, esta parte: si Dios permite, si Dios quiere, aunque a veces llega a convertirse en algo coloquial, es algo muy importante, ¿no? El apóstol tenía el proyecto, decía: bueno, voy a ir a Macedonia. ¿A qué va? Pues va a ver cómo está la iglesia, las iglesias de ahí, ¿no? Va a visitarles, va a ver cómo están, qué necesitan, qué instrucciones, qué enseñanza requieren más. 4:13 de Santiago, esta parte de la condición de las personas que no toman en cuenta a Dios, o que no saben decir de todo corazón, de pensamiento, en su alma: voy a hacer y voy a tornar. Y dice: ahora, 4:13 de Santiago, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Algunos dirían: me voy a Estados Unidos y voy a hacer lana y la voy a guardar, la voy a enviar, y no sabes que te van a agarrar ahorita los del ICE, ¿no? Entonces, no sabemos. Entonces, sigue diciendo ahí: no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es de vuestra vida? Ciertamente un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 15, como Pablo dijo, ¿no? En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quisiere, si Dios lo permite, si viviéremos, haremos esto o aquello. Pero si tú haces los planes y no tomas en cuenta a Dios: y voy a hacer y esto, detente, ¿no? El viernes, seguro, y se muere el jueves, ¿no? Entonces, pues no, que era seguro.
No, si Dios permite, si Dios quiere, no como una muletilla nada más, pero verdaderamente entendiendo que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, en lugar de lo que deberías decir, si el Señor quisiere y si viviéramos, haremos esto o aquello, porque de otra manera la actitud de voy a hacer y muy, dicen ahora muy, ¿cómo se dice? Muy asertivo, ¿no? Voy a hacer, porque no te deben, no deben ver que tienes un carácter así medio blandenguero, sí lo voy a hacer y tornaremos y haremos esto, lograremos la meta, ¿no? Y sí, en lugar que debes, bueno, me voy a esforzar para hacer todo lo posible para, si Dios permite, alcanzar la meta, ¿no? Cuando menos que no sea por irresponsabilidad mía que la meta no se alcance, ¿no? Pero, oh, sí, o sea, los quieren asertivos, seguros y como si la vida estuviera en nuestras manos, hermano, como si los resultados de algo estuvieran en nuestras manos, en lo que está a nuestro alcance, claro. Pero bueno, así dice la otra actitud, dice más ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. ¿Sí? Entonces sería una postura soberbia, orgullosa, ¿no? Y Pablo elimina esa parte. ¿Con cuál frase, hermanos? Si Dios permite. Este es el proyecto. Vamos a estar haciendo esto y esto y esto, si Dios permite, ¿no? Nos ponemos finalmente en las manos de Dios como criaturas finitas, como criaturas dependientes, como criaturas que nuestra salud es frágil. No, tienes que ser seguro. Bueno, sí somos seguros y firmes, pero no queremos sonar a como todo está bajo mi control, todo, seguro, todo. ¿Sí? No puede temblar mañana porque mañana tiembla, ¿no? No tenemos esos alcances, ¿no? Mejor suavecito, si Dios permite, si Dios permite, somos criaturas, ¿no? Entonces, estaba encomendado a Dios y esperaba que la providencia le ayudara. Finalmente vamos a terminar esta parte. En tercer lugar, hay varios personajes que son mencionados aquí. Desde el versículo 10 hasta el final, los voy a recorrer rápidamente. Pablo menciona primeramente a Timoteo, a quien él estaba esperando, ¿no? Dice, espero que venga Timoteo. Era su alfil, ¿no? O sea, Pablo iba a ir a Macedonia, entonces, vente Timoteo, aquí te quedas, y yo mientras voy a Macedonia, ¿verdad? No podían multiplicarse tanto. Claro, si le preguntaban a los de Macedonia, a los de Éfeso, ¿a quién prefieres que se quede Pablo y se vaya Timoteo a Macedonia? Pues todos dijeron, sí, que se quede Pablo aquí. No hubieran querido soltar a Pablo para ningún lado, ¿verdad? Y sin embargo, Timoteo iba, suplía, Pablo se va a Macedonia y así, ¿no? Entonces, como sabemos, Timoteo se convirtió en el compañero de Pablo después de la debacle de Juan Marcos, ¿no? Cuando se pelearon con Bernabé, quien por el momento desertó, ¿verdad? Y ya después en el siguiente viaje dijo, otra vez ya estoy aquí, no, tú nos dejaste a la mitad del viaje, tú ya no vas, dijo Pablo, ¿verdad? Y ahí tomó a Timoteo. Ahí es como salió Timoteo. Es factible que por su juventud los hermanos de Corinto le tuvieran en poco, ¿no? Me voy a ir a Macedonia, pero va a venir Timoteo, es como si yo estuviera. No, queremos que estés tú, ¿verdad? Y a veces pueden suceder cosas así. Dice en primera de Timoteo, por favor, es aquí cuando fueron las cartas que le envía el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4:12, insiste, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza, versículo 16, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Diciéndole lo que siempre como, ¿cómo consideraba Pablo a Timoteo? Le hablaba como su papá a Timoteo, ¿no? Como si fuera su papá, como nosotros le estamos diciendo, ¿no? Hijo, ten esto, ten cuidado, ninguno tenga en poco tu juventud, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina,
persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Es el consejo que damos a nuestros hijos, ¿no? Pablo veía a Timoteo como su hijo en la fe era verdaderamente y le aconsejaba, persevera. No, tú, es que te quieren oír a ti, Pablo, tú persevera y predícale lo que has aprendido y enséñale, ¿no? Y un chamaquillo ahí, todo flaquillo, probablemente Timoteo, ¿no? O sea, no comparado con ya un anciano como Pablo, ¿no? Entonces, en primera de Timoteo 1, vean cómo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para dónde, dice, para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina. El chamaquito venía a corregir las cosas que estaban chuecas, ¿no? Es como si yo estuviera ahí, dice Pablo, va a ir Timoteo y va y a enderezar, ¿no? A enderezar las cosas. Y nada de que, no, tú estás muy joven, ya ve con los argumentos de muchas personas. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí de personas inconversas? Nos han llegado a decir este ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué me vas a enseñar tú del matrimonio? Tú eres un jovencito, yo soy ya una persona mayor. ¿De dónde enseñamos el matrimonio? ¿Son nuestros conceptos? ¿Es nuestra experiencia? No, hermano, son los conceptos de la escritura. Es lo mismo en todos los asuntos, la administración de la disciplina, la familia, la relación, todo es el consejo de la palabra, ¿no? Es lo que debemos de dar, ¿no? Entonces, 1 Corintios 16, otra vez, por favor, en el versículo 12, Pablo le pide pues a Timoteo que se ponga ahí las pilas, ¿no? Y lo manda para corregir, y él es igualmente un ministro como yo, dice Pablo. En el 16:12, respecto a Apolos, ya ven que, ¿cuál era el problema? Dice en Corinto, hermanos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Apolos era uno de los consentidos, era uno de los predicadores consentidos. Entonces, probablemente a veces hay celos entre los predicadores, ¿verdad? En este caso podemos ver la actitud de Pablo hacia Apolos como una actitud completamente humilde. Dice, llamen a Apolos, que vaya a Apolos. Apolos ve con los corintios, ellos quieren que tú seas el predicador ahí, ¿verdad? O sea, no había ningún resentimiento de parte de Pablo. Sin embargo, aquí nos dice en el versículo 12, acerca del hermano Apolos, dice, mucho le he rogado que fuese a vosotros con los hermanos. O sea, no, nos mandaste a Timoteo, ese muchachillo ahí, mándanos a Apolos. Apolos no quiso ir. Aquí está, dice, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tuviere oportunidad, ¿no? A veces los servidores nos ponemos medio melancólicos, ¿no? O sea, algunas personas dicen de un instituto, sin decir nombres, un instituto muy famoso de Iglesia Bautista Antropocéntrica, decían que a la hora de que se graduaban, los que estaban en el seminario, decía, a ver si me toca, no, dice, yo me quiero ir aquí ¿cómo se llama esa parte del norte de México que está muy pesuda? Por arriba del Estadio Azteca, ¿no? Por ahí, por esa zona. ¿Cómo se llama? Bueno, no soy la geografía. ¿Cómo? Bueno, ya. Sí. Ahorita me acuerdo a lo más verdes, o no me hagan caso, ¿no? Pero, como si dijeran, yo me voy a la zona fifí, ¿no? Porque ahí, mira, dicen, y los muchachillos que están saliendo de la preparación teológica, de la formación de un seminario, están pensando, no, yo quisiera irme mejor aquí, al Chegaray o alguna cosa así, porque ahí está más fuerte el asunto, ¿verdad? ¿Qué están pensando? ¿El servicio a Dios? No, no están pensando en el servicio a Dios, están pensando en su dinero, ¿verdad? Entonces, cuando una persona entra al ministerio por dinero, entonces estamos acabados. Estamos acabados. No está en el ministerio por los motivos correctos.
Entonces, algunas personas se preparan así. Bueno, Apolos finalmente, no sé por qué no quiso, pero finalmente no quiso, ¿no? Y dijo, no voy, yo me quedo aquí como predicador. Quién sabe en dónde estaría, no lo sabemos. Pero Apolos, el ídolo de las multitudes en Corinto, no quiso irles a predicar y ser su ministro, ¿no? Entonces, Apolos no consideró quedarse en Corinto y se negó en definitiva. Dice, cuando tenga oportunidad, ¿no? A veces a lo mejor nos llaman a servir en una iglesia y dices, tú casi, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? Y no, ya estás poniendo otras cosas antes que el llamado del ministerio a predicar, ¿verdad? Es notorio que con este llamado de Pablo quedaba manifiesto que no tenía enemistad o recelo con Apolos. Todo fue decisión de él de no querer ir a Corinto a predicar, ¿no? Y sigue en el versículo 15 a 18 saludando a las personas, la familia de Estefanas. Dice, fueron los primeros convertidos en Acaya y fueron bautizados. Son los que en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1:16, dice, a ningún otro bauticé, sino a la familia de Estefanas. Sí, es esta familia. Parece nombre de mujer para nosotros, ¿verdad? Sí, pero era un varón, ¿no? Sí, entonces, su casa, dice, se convirtió en un lugar, Estefanas y su familia como dedicados al servicio de los santos, así dice en el versículo 15, ¿no? Del capítulo 16. Os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estefanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos, a servir, ¿no? Hospedadores, ayudadores, trabajadores, lo que se necesita, hermanos, hemos dicho que se necesita personas que ayuden, ¿sí? No personas que vengan a poner condiciones, que vengan, o sea, que se ayude, ayudantes, ¿no? Ellos eran de la iglesia de Corinto, así que confortaron grandemente a Pablo. Cuando llegó Estefanas, nos dice aquí en el versículo 18, 17, huélgome de la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, dice en la versión Acacio, porque estos suplieron lo que a vosotros faltaba. O sea, ellos eran de Corinto, entonces, Pablo estaba muy feliz que llegara, ¿no? Porque fue como si viera a todos los de la iglesia por la visita de estas personas, ¿no? Luego se pone a mencionar también aquí en 16, 19 a Aquile y a Priscila. Como sabemos, estos son los de Asia, ¿no? Dice, los de Asia los mandan a saludar. Aquila y Priscila fueron los que le enseñaron más claramente a Apolos, recuerdan el camino de la gracia. Así que Aquila y Priscila, dice, finalmente fue el ministerio y tenían una iglesia en su casa que era lo común, ¿verdad? En aquellas ocasiones no tenían así edificios como nosotros, las reuniones eran por las casas. Entonces fueron usados por el Señor Aquila y Priscila, su mujer. Prisca es el nombre. Priscila es como una especie de diminutivo, el nombre es Prisca. Así es. Ya no nos gusta más el de Priscila que el de Prisca, ¿verdad? Pero el nombre original era así. Ellos fueron usados por el Señor y tenían una asamblea en su casa, probablemente en Asia. Recordamos que fueron expulsados, ¿no? De Roma porque no querían a los judíos, todos los judíos fueron expulsados, ¿no? Finalmente, en 16:20 Pablo recomienda el saludo con un beso, ¿no? Regresamos al 16, os saludan los hermanos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Era común que tanto hombres y mujeres se saludaban de beso, o sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero el saludo era cotidiano así de beso entre hombres. Así vemos de repente los equipos de fútbol que se dan sus besos ahí, los jugadores cuando meten gol, y como que dices, hazte para allá, ¿verdad? Se siente medio raro, pero bueno, era una costumbre.
Sigue prevaleciendo en algunas partes que los hombres se saluden así de beso, pero aquí como en México como que quieren ser muy machines y dicen, no, yo no, entonces, pero bueno, era una costumbre. Es una manifestación de cariño, una manifestación de amor, ¿no? Y el apóstol, contrario a lo que pudiéramos pensar, ¿no? Dice en el versículo 24, despidiéndose desde el 23, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, lo que necesitamos, ¿no? El favor no merecido para resistir hasta el final. Y después el apóstol Pablo dice, mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros, ¿no? Amados. El apóstol del amor está señalado para Juan, ¿no? Pero el apóstol Pablo también era muy, en su declaración, ¿no? Nos amamos en Cristo, somos unos mismos, nos llevaba en su corazón, ¿no? Pablo entonces se despide rubricando su carta como siempre en el versículo 21, la salutación de mí, Pablo, de mi mano, firmaba su carta y escribía el saludo con su propia mano para autentificar su carta, ¿no? La carta que le enviaba. Así pues, este, las recomendaciones del apóstol me las salté deliberadamente, versículo 13 y 14, por favor. Con eso vamos a terminar. 16, 13 nos dice ahí a los de Pablo, a los hermanos en Corinto, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿no? Si Pablo hubiera creído en la gracia tal como algunos la entienden ahora, que creer en la gracia es ya no hacer nada, no esforzarte, ser un irresponsable, de todas maneras, tú ya eres predestinado, tú ya eres hijo de Dios, no tienes que hacer nada, ya seguro vas a llegar al cielo. O sea, no, hermanos, no es así. Los creyentes hemos de ser muy responsables, muy dedicados, muy esforzados, ¿sí? Pablo mismo le recuerda a Timoteo diciéndole, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí esfuérzate en la gracia, segunda de Timoteo 2:1. Todas las personas que interpretan la gracia como que ya no tengo que hacer nada, ya me tiro a la hamaca y me hago es una mala interpretación de lo que es la gracia. Delante de Dios somos responsables, cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Nosotros en nuestra responsabilidad, ¿a dónde va el asunto? ¿Por qué creemos en las doctrinas de la gracia? Porque muchas personas llevan a los llamados calificados como arminianos, pretenden que el hombre por su propia decisión y por su propia responsabilidad decida por Cristo y dicen ya se salvó. O sea, la salvación es regeneración, es cambiar del reino de tinieblas al reino de luz. Eso no lo podemos hacer nosotros por una decisión humana. En eso radica el error del arminianismo, ¿no? Que por una decisión humana pretenden que la persona ya fue regenerada. Yo acepté a Cristo y ya Él está obligado a regenerarme, me da la vida y ya. No, hermanos, no es así, es al revés. La palabra de Dios, que es más poderosa que una espada de dos filos, es capaz de regenerar y dar la vida. Y cuando la palabra te da la vida por su todo poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder a través del cual una persona llega a ser pasado de incrédulo a creyente. Es el poder de Dios. El poder infinito de Dios opera en la persona para regenerarlo y salvarlo. El hombre por su decisión no puede. Si yo digo ahorita en este momento soy un león, bueno, si me falta la melena sobre todo, ¿no? Entonces, no, hermanos, no puede ser así, ¿verdad? O sea, en este momento tomo la decisión de ser doctor. ¿Quién quiere ir a consulta conmigo? No van a querer ir a consulta conmigo y menos a operación, ¿verdad? O sea, el hombre no puede. En este momento ya paso de ser hombre natural a hombre espiritual de Cherrín. ¿Y ya soy hombre espiritual? No, hermanos,
Esto solamente no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Dios es el que tiene el poder para regenerar y salvar. Se requiere el poder de Dios operando en un corazón de piedra para convertirlo en carne, en un corazón sensible, es la idea, que obedezca a sus mandamientos. En esto consiste la salvación, es la operación del poder de Dios a través del todo poder de Dios a través de su palabra que regenera a una persona. Entonces dice, permanezcan firmes todos los que entiendan esas exhortaciones como que, ay, aquí Pablo me cae gordo porque en el versículo 13, ¿no? Dice, ¿estamos en el 13? Sí. Velad, estad firmes. Esas palabras no me gustan porque Pablo parece arminiano. No, hermano, no se confunda. Pablo no es arminiano, es un creyente fiel en la gracia, ¿verdad? Pero los creyentes hemos de ser, ¿qué? Responsables. Ese es el asunto, ¿no? Permanezca firme, portaos varonilmente. ¿Sí? ¿Qué hubiera pensado Pablo si lo invitan a un debate de estos del arco iris, ¿no? Yo creo que casi le da un infarto allí mismo, ¿no? Entonces, no, es una cuestión de gusto. No, no, usted está en un pecado por el cual fue destruido Sodoma y Gomorra y usted anda con sus payasadas todavía, perdón por la expresión, pero no, hermanos, es algo de condenar, no es un asunto de gustos. Hemos llegado ya al colmo de que el hombre se sube a las barbas y quiere dominar y poner sus valores y poner sus principios, sus deseos y su perversión por encima de los principios que Dios ha, absolutos que Dios ha establecido en su palabra. Es un pecado gravísimo, ¿sí? Pecado por el cual Dios ha condenado y destruido lugares como Sodoma y Gomorra, ¿no? Y ha quemado antros, ha permitido en su voluntad que sean quemados antros y mueran muchas personas en su perversión sexual. Es una perversión sexual, no es una cuestión de gustos, es una perversión de los deseos. Por lo tanto, siempre predicaremos en contra de eso, porque Dios lo condena. Sí, por eso vamos a ser calificados de exagerados. Bueno, lo sentimos mucho, pero es así, ¿no? Más exagerado va a ser Dios cuando te juzgue. Entonces, las personas, entonces permaneced firmes, dice el apóstol, esforzados, todo fue ahí al punto, esforzados, ¿no? La gracia no descalifica el esfuerzo y la responsabilidad humana, esforzados. Ahora, también nos dice en el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En el punto anterior, si ustedes recuerdan de 1 Corintios 3, la exhortación fue de dejar de ser niños y ser maduros, ¿no? O sea, ser responsables. Un niño no es tan responsable, tenemos que irle enseñando ya para que tenga su responsabilidad, ¿no? Desde niño creciendo hasta que sea una persona madura, ¿sí? Entonces, ahora, no solamente eso en cuanto a la firmeza que deberíamos tener, pero en el versículo 14 da el consejo, dice, todo lo que hagamos debe de estar matizado por el amor. Esta es la reina de las gracias, ¿no? Como ya estudiamos en 1 Corintios 3, el amor es sufrido, el amor no guarda rencor, el amor todo lo sufre. Así el amor de los creyentes, ¿no? Es el amor de Cristo que se humilló y vino a hacer. Cuando hay tantos conflictos en algunas iglesias, hermanos, llegamos a cuestionarnos la realidad del amor en la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué si el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se humilló y tomó, sin dejar de ser Dios, tomó una naturaleza humana y vivió aquí en medio de nosotros? Es la humillación más grande que tú puedas concebir, ¿sí? Y en esa condición realizó la redención, el sacrificio, ¿no? Para salvarnos. ¿Por qué? ¿Cuál era su motivo? El amor.
El amor es lo que le permitió humillarse a este grado para subir a la cruz y llevar el castigo que nosotros merecíamos, cargar nuestros pecados e imputarnos su justicia para que nosotros pudiéramos participar la gran bendición de ser hechos hijos de Dios. Si algunas personas dicen, Dios, ¿qué regalo nos puede dar Dios? ¿Qué cosa puede darnos más elevada Dios? ¿Sí? Una casa, no. Dos casas, no. 10, no. Mucho dinero. No, hermano, si Dios diera 10 casas o le diera mucho dinero a alguna persona, eso no sería nada contrastado con una eternidad de felicidad en su presencia. ¿Sí? Si Dios diera menos de eso, sería poquitero. Dios no es poquitero. Cuando nos da la salvación, nos da la participación eterna de la comunión con Él para toda la eternidad, para toda la vida. Estar en su comunión, en su presencia, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, si entendemos estas cosas, esto lo hizo por amor, para que nosotros pudiéramos tener acceso a toda la plenitud de lo que es la herencia de los santos en el cielo, ¿no? No nos puede dar menos, se dio todo y nos hace partícipes. No somos como algunos dicen, ¿no? Como mini dioses. No, hermanos, seguiremos siendo criaturas en el cielo. Él solamente es Dios, el único Dios verdadero, ¿no? Que subsiste en tres personas. Nosotros no podemos ser Dios, pero llegaremos a una comunión eterna y felicidad con Dios. El cielo es un mundo de amor, ¿no? Entonces Pablo dice, ustedes pertenecen al cielo, ustedes pertenecen al reino de Dios. Entonces todo lo que ustedes hagan debe estar matizado por, ay, es que no soporto a este. O sea, ¿quién está mal? ¿El otro que es insoportable o tú que no lo soportas? Es más, el asunto es, tú eres creyente, tú tienes que amar a ese. Bueno, no importa, no vamos a calificar. ¿Quién califica y quién juzga, hermanos? Dios. Nosotros somos llamados a amar al insoportable. Sí. Y ya vemos muchos insoportables, ¿verdad? Sabemos muchos que parecemos como puercoespinos, nos quieren abrazar y ay, se pican cuando nos abrazan, ¿no? Porque somos así medio rijosos, medios mal encarados, medios. ¿Me explico? Entonces ya no te voy a abrazar, abrácelo. No, pero es que siempre que voy, como que me hace para. Abrácelo, dele amor. No, es que me tengo que humillar, ¿o qué? ¿Cómo? ¿No te quieres humillar? No voy a calificar al otro, te voy a calificar a ti. Es lo que Dios dice, ¿no? No te quieres humillar. Yo me humillé por ti y tú no te quieres humillar. Todo lo que hagas esté matizado como por el amor. Todo. Híjole, todo en forma absoluta, ¿no? Entonces no puedo ni darle una patada. No, no. Matizar, dale una patadita así con amor. Así apenas lo tocas, ¿no? Al perro feo ahí, lo tocas ya le diste la patada, ¿no? Matizado por el amor. Entonces, un abrazo, un beso, una obra, un esfuerzo. ¿Cuál debe ser la motivación? El amor. Todo sería hueco, puro ruido estruendoso si no está involucrado el corazón en el amor, ¿no? Una vida sin sal, una vida sin saborizante, ¿no? La falta de amor aquí. Y finalmente el 16:22, ya me tardé demasiado. La advertencia en 16:22, ¿no? El que no ame al Señor Jesucristo, dice, sea anatema, ¿no? Maldito. Nuestro cristianismo debe estar matizado por el amor. Si estamos fallando en esa parte, ¿qué debemos hacer? Humillarnos, arrepentirnos y comenzar a trabajar.
hermanos, si no estamos trabajando en ese asunto del amor, es como si nada más nos estuviéramos, estoy mortificando el pecado que está en mí, sí, hermano. Le voy a dar una mortificada fuerte. Estoy mortificando fuerte. No, hermano, no está mortificando, no está trabajando. Tenemos que ser llevados ¿a qué? Al amor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que practiquemos que el cristianismo es una religión de amor. Por lo tanto, si estamos aquí y somos cristianos, hemos de procurar y matizar todo siempre desde el corazón, desde el amor, desde el afecto. Pero es que me cuesta mucho trabajo. Pues si no eres una criatura nueva, no vas a poder. Pero si verdaderamente eres un hijo de Dios, te regañarás a ti mismo antes que al otro si no existe amor en una relación. ¿Me explico? Te regañarás a quién. No, es que el otro, pero ya si empiezas a echar culpas y repartir y todo, no, tú eres juez, ¿no? No eres humilde, no tienes el sentir de Cristo, probablemente ni cristiano seas. Tenemos que trabajar entonces en el punto de amar. Y si no hemos estado trabajando en nuestra santificación en ese punto, entonces nos está faltando mucho, mucho. Porque el proyecto implica que lleguemos a ser capaces de amar como Cristo nos amó a nosotros. No, ves, eso va a costar trabajo. ¿Sí? Es imposible si Dios no te ha regenerado. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por concedernos esta reflexión. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Pedimos que nos ayudes a ser humildes como nuestro Salvador. Y ayúdanos, Padre, como tú sacaste agua de la roca, Padre. Ayúdanos que salga verdadero amor de nuestro corazón, que seamos capaces de ser humildes, que seamos capaces de negarnos a nosotros mismos, que seamos capaces de amar sobre todas las cosas. No importa si nos hacen gestos, no importa si nos desprecian, no importa si nos rechazan, no importa que seamos como Cristo, que seamos capaces de amar. Ayúdanos, Padre, que necesitamos de tu gracia y de tu poder para que este corazón duro sea capaz de asemejarse a tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no hemos tomado esa actitud, sino que hemos tomado la actitud de orgullo y soberbia, de ego, de idolatría, de egoísmo, en lugar de humillarnos. Perdónanos, Padre, ayúdanos que tu iglesia sea un lugar donde podamos verdaderamente amarnos unos a otros y ser capaces de amar a los que están perdidos para buscar su salvación en oración, en acciones específicas, para que en todo ello verdaderamente tu nombre sea glorificado. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.